Muy buenas tardes, queridos hermanos del Ministerio Misionero Jesús Nuestro Amigo. Una vez más, en esta ocasión vamos a volver a grabar el estudio de la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea, según lo que podemos leer, es una de las peores iglesias entre las 7 al cual Jesús tiene un mensaje a través de Juan y escribe sus cartas. Vamos a leer del Apocalipsis capítulo 3 y versículo 14 y así vamos a continuar con este mensaje. Si usted quiere, puede decir que le gusta con el dedo para arriba y también puede suscribirse. Bueno, vamos a leer en el nombre de Jesús. Apocalipsis 3, 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, y aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. La Odisea era una ciudad antigua del imperio seleucida, establecida entre el 261 antes de Cristo y el 245 antes de Cristo por el rey Antíoco II Teos y nombrada en honor a su esposa Laodice. En un tiempo fue una ciudad comercial e industrial. También fue un centro de la medicina. Roma la tomó junto a Pérgamo cuando fue destruida por un terremoto el año 691 a.C. no aceptó la ayuda de Roma. Tuvo médicos muy famosos en el área de la oftalmología de los ojos. Epafras, el discípulo de Pablo, estuvo muy relacionado ministerialmente con la congregación de la Odisea. Colosenses 4:13. Pablo había escrito una de sus cartas a ella, Colosenses 4:16. Esa carta está perdida. Dice: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Cuando habla de el Amén, Jesús usaba muchas veces la expresión desierto, desierto. Esto se dice en el griego original amén, amén. Probablemente por ahí le llama Jesús el amén, el que cumple. Jesús es el amén de todas las promesas y bendiciones divinas. Segunda de Corintios 1:20. El testigo fiel y verdadero. Jesús ve todas las cosas. Jesús comunica con fidelidad absoluta lo que ve. Jesús es honesto y su testimonio no cambia. Jesús es confirmado aquí como el testigo fiel y verdadero. Segunda de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Dice el principio de la creación de Dios. Jesús siempre existió, no fue creado. Lo que el Padre creó en el principio, lo hizo con y por medio de Jesús. Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Colosenses capítulo 1 versículo 16 al 19 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él
subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Aquí el Señor revela a la iglesia su condición. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Para la Odisea no hay nada de alabar. No tenía buenas obras, ni tenía fidelidad. La palabra griega para frío es psujros, y quiere decir frío, congelador. La palabra griega para caliente es testos, y quiere decir algo tan caliente que está hirviendo. La Odisea era una iglesia tibia, iliaros en griego. Su conducta, su estado era de indiferencia. No estaba bien, pero tampoco reconocía que estaba mal. Y qué triste cuando un creyente no reconoce su situación espiritual. El Señor exhorta a la iglesia en el versículo 16 en Apocalipsis 3. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. A el Señor no le gustan las cosas a media. O somos o no somos. La espiritualidad y la carnalidad produce una iglesia anormal. La tibieza de una congregación se detecta en la adoración, en el compromiso cristiano y en el servicio. Tanto en la iglesia como afuera de la iglesia con los inconversos. El Señor habló fuerte a la Odisea, pero era necesario. El Señor confronta y el conformismo de la iglesia. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La Odisea pensaba que estaba bien. Claro, era su propia opinión. Algunos creyentes opinan de sí mismos que están bien, pero Dios conoce su situación. En el caso de la Odisea, el orgullo había afectado a la iglesia. Económicamente estaba bien, era próspera, pero espiritualmente era un mendigo. Aquí el Señor da un consejo a la iglesia, versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas. El Señor llama a la iglesia de la Odisea de salir de su miseria espiritual. El oro se usa mucho en el simbolismo de la Biblia como algo divino, sagrado y espiritual. Cuando la pureza del oro espiritual llega a nuestras vidas, lo carnal, lo sucio, lo corruptible se va. Las vestiduras blancas son para vestir al hombre interior. El alma tiene que ser vestida con la justicia, con la santidad, con el amor y la gracia de Dios. El colirio era usado para tratamiento de los ojos. La Odisea necesitaba ser sanada de su ceguera espiritual. Era ciega espiritualmente.
Jesús y el Espíritu Santo son el colirio para el creyente que no ve y no quiere ver. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiento. La reprensión significa el hacer que el creyente reconozca su error y lo corrija. La reprensión de Dios no es castigo, sino una iluminación. Cuando el hombre rechaza la represión de Dios, Dios lo castiga con vara de amor. Muchas pruebas que tienen algunos creyentes son castigos que Dios permite para la recapacitación. El proceso que Dios usó para tratar a la Odisea es muy interesante. Él consejó primero, después reprendió y luego amenaza con el castigo. Dios invita a la Odisea, versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En Cantares capítulo 5, versículo 2 al 5 dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre las manecillas del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, ya había pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Cristo ha tomado la iniciativa de tocar la puerta del corazón humano. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. No todos oirán la voz de Él, pero si alguno oye mi voz, dice. ¿Y quiénes pueden oír? Porque algunos no quieren oír y otros ignoran el llamado del Señor. Algunos oirán su voz, pero no le abrirán la puerta. Y la palabra dice, y abre la puerta. La puerta se abre por dentro. La puerta tiene cerrojo que hay que abrir. Ese puede ser el cerrojo de las demoras, las dudas, las excusas, etcétera, etcétera. ¿Cuántos cerrojos tiene la puerta de tu corazón? ¿Cuándo vas a abrir la puerta de tu corazón para el Señor? Pero otros, dice, oirán su voz y la abrirán. Dice, entonces entraré a Él. Al Señor se le abre la puerta con un corazón arrepentido. Al Señor se le abre con determinación de servirle. Cuando Cristo entra en el corazón humano, algo sucede. Un milagro es hecho, un cambio es realizado. Al abrir la puerta para Jesús, Él dice, y cenaré con Él y Él conmigo. La cena es el plato principal
del día. Es donde la familia se sienta y come y conversa con mucha comunión y amistad. A eso se refería el Señor Jesús, una comunión eterna con Él, sin apuros. Y el versículo 21 dice, y aquí Dios promete en el versículo 21, al que venciere, le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El vencedor será recompensado. La victoria es de Cristo. Y la victoria de Cristo fue alcanzada a través del camino de la cruz. Y recuerda, mi hermano, mi hermana, sin cruz no hay victoria. ¿Cómo te sientes espiritualmente? ¿Frío? ¿Caliente? ¿Tibio? ¿Por qué? Deje que el Espíritu Santo revolucione tu vida, que sature tus pensamientos, que dirija tus pasos. Entonces no será un creyente frío ni tibio, sino un creyente caliente en todo para agradar a Cristo Jesús, tu Salvador. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y te llene de su paz. Como siervo de Dios, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.